Acá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Pablo García. Yo soy el director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, estamos como todos los jueves en esta serie de diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia. De nuevo les agradecemos muchísimo por sumarse. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente sensible a toda la operatoria diaria de las empresas de la región, como es el tema de la logística. Claramente la logística ha sido uno de los sectores que ha tenido que enfrentar uno de los mayores desafíos derivados de la pandemia. A diferencia de otros sectores, la logística no paró, ¿sí? Sino que por el contrario es de los sectores que ha tenido que estar más activos durante la pandemia y sobre todo teniendo que operar en un contexto mucho más complejo desde el punto de vista sanitario y al mismo tiempo con cambios de reglas, cambios en las normas, cambios en la normativa sanitaria, en los permisos de circulación en muchos de los países, cambios comportamentales en la gente y atendiendo empresas que en general están funcionando con planes de contingencia. El sector es el sector de movilizar las cadenas de suministro, que obviamente se han visto afectadas y están estresadas actualmente y en distinto sentido, ¿no? Hay cadenas donde los flujos han caído, fruto de la menor demanda que hay actualmente por la caída en el nivel de actividad y generando una presión sobre los stocks, sobre la necesidad de tener mayores capacidades de acopio, y otras cadenas donde por el contrario los flujos tienen que ser mucho más fluidos, valga la redundancia, como todo lo que tiene que ver con alimentos, insumos médicos, medicamentos, etcétera. Es decir que hay mucho distrés en el tema de las cadenas. Y esto no solo se da a nivel nacional, sino que también es algo que está afectando el comercio internacional, ¿no? El movimiento de contenedores está siendo cada vez más complejo. Hace poco veíamos que en China, por ejemplo, al haber implantado nuevas normas sanitarias y nuevas regulaciones en los puertos, eso hacía que los desembarcos de los contenedores sean mucho más lentos. Eso generaba que haya mucho más barcos en alta mar, generaba todo un distrés en la cadena internacional y con los costos que eso traía aparejado. Algo similar ocurre en los aeropuertos. La carga aérea, dada la dificultad de operar a través de los aeropuertos, también es súper compleja. Veíamos cambios en los canales. Por ejemplo, en el comercio internacional en Europa ha crecido muchísimo todo lo que tiene que ver con el transporte de cargas por ferrocarril, dado que es el que está siendo más fluido hoy por hoy con la pandemia. Ahora bien, todo este escenario desafiante con la coyuntura también lleva a repensar un poco la logística a futuro, ¿no? A ver qué es lo que depara la logística después de la pandemia, ¿no? Un poco el día siguiente a la pandemia, y ahí hay cuestiones como la necesidad de digitalizar toda la cadena de suministros, algo que claramente las empresas ya estaban haciendo, pero ahora ese proceso va a aumentar mucho más. Todo el tema de vehículos autónomos, y un tema que creo que va a ser sumamente relevante es el tema del comercio electrónico, ¿no? Claramente el canal digital es un canal que vino para quedarse, que ya venía creciendo, pero que ha aumentado muchísimo más, y es algo que seguramente va a ser un cambio que va a ser permanente hacia adelante. Y también el tema de nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, cómo sumamos a nuevas tecnologías a la cadena logística. Entonces la idea hoy es hablar de eso. No se me ocurre una mejor persona para hablar de estos temas que Eduardo Bastita. Eduardo es un amigo, es el CEO y el cofundador de Plaza Logística. Plaza Logística es una empresa líder en el desarrollo y la operación de parques logísticos en Argentina. Es una empresa muy conocida por su calidad, su seguridad, su funcionamiento en términos de sustentabilidad, pero sobre todo por la capacidad de innovación que tienen. Eduardo siempre repite que se han dado el lujo de haber visto todo
lo que se hace en materia de logística antes de hacer Plaza Logística, lo cual creo que está muy bueno para hablar a alguien con esa perspectiva en un momento como hoy, que es alguien que conoce la operación del día a día, pero también tiene la perspectiva global de cómo funciona. Entonces, la idea es dividir de alguna manera la charla en dos partes. Primero, concentrarnos un poco en la coyuntura, en cómo están operando hoy las empresas de logística y un poco sacar algunos tips para las compañías que están viendo y luego ver un poco hacia adelante. Así que, Eduardo, mil gracias por tu tiempo, por sumarte a esta charla. Y bueno, para empezar, queríamos ver un poco cómo es tu impresión sobre lo que está pasando y cómo las empresas de la región, y sobre todo acá en Argentina, están ajustando su operatoria logística ante la pandemia. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que un placer estar acá una vez más, porque he participado en distintos momentos y con vos, Pablo, de distintos seminarios del BID, de INTAL, que han sido en buena medida mi escuela, ¿no? Que me han permitido ir a distintos lugares del mundo y aprovechar para hacerme siempre escapadas para ver cómo se hacían las cosas en los distintos países, y de ahí un poquito viene esa experiencia que tuve de lo que pasa en el mundo. Sí, nosotros tenemos la oportunidad de ver distintos sectores en los parques logísticos nuestros. Tenemos compañías prácticamente de todos los sectores, ¿no? Automotriz, textil, consumo masivo, importadores, exportadores, e-commerce, cada vez más clientes del segmento de e-commerce. Yo creo que la característica común a lo que está pasando es que hay un impacto muy desigual, ¿no? Como vos decías, Pablo, hay clientes que le cayeron las operaciones un 75%, como son los clientes vinculados con operaciones textiles, automotrices, bueno, sin duda el rubro gastronómico, y hay otras empresas que están incluso viendo incrementos muy fuertes en sus flujos logísticos, como es el caso de las compañías que son 100% de e-commerce o que tienen un porcentaje relevante del segmento de e-commerce dentro de sus operaciones. Así que estamos viendo impactos sumamente desiguales, preocupados por las compañías que están realmente padeciendo la situación, y también con desafíos muy grandes en las compañías que están aprovechando esta coyuntura para que se acelere, ¿no? Este proceso de penetración del e-commerce, que realmente estamos viendo un grado de aceleración de algo que esperábamos que ocurra, pero que está ocurriendo más rápido, ¿no? Y Eduardo, en el contexto que describís, ¿cómo, o sea, el tema de la distribución, de los cambios en la distribución, sobre todo en la última milla, ¿no? Que creo que es lo que más se está estresando, sobre todo en la mayoría de los países de la región. Creo que tiene una situación parecida a la que se enfrenta acá en Argentina, en términos de las dificultades para poder transitar, los cambios comportamentales de la gente que no quieren tocar los paquetes cuando los reciben, etcétera. ¿Qué tipo de medidas ves que se están implementando y cómo se están adaptando a eso? Hay dos o tres cuestiones realmente preocupantes de los impactos que está teniendo la cuarentena en los flujos. Una es la impredictibilidad, ¿no? Nos pasa, hay empresas que mandan una camioneta que los últimos días demoró en hacer un tramo 40 minutos y hay un día que demora 1 hora y media, ¿no? Y esos impactos que se dan, sobre todo en lo que es la logística última milla, tienen que ver con los controles sanitarios, ¿no? Hay tramos que están totalmente, las ciudades están vacías, pero los cambios permanentes en la ubicación y la intensidad y las demoras de los puestos de control, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires los estamos viendo realmente con un nivel de intensidad impresionante por todo el área metropolitana de Buenos Aires, hace que los movimientos sean muy difíciles de predecir en términos del tiempo y el costo de esos movimientos, ¿no? Así que eso realmente está complejizando mucho las operaciones. De a poquito empiezan a sacar algunos datos más precisos que permiten mejorar la evolución de las estimaciones y los costeos, pero los primeros días, sobre todo las primeras semanas de la pandemia, fue muy difícil.
Tenemos otro factor también muy delicado, sobre todo en lo que son las operaciones esenciales. Estamos viendo mucho miedo, que es una situación muy difícil, ¿no? Porque los empleados tienen, con justa razón, miedo de ir a trabajar, aún siendo jóvenes y no perteneciendo a ninguno de los grupos de riesgo, ¿no? Hay algunas cuestiones de información que yo creo que están siendo mal manejadas. La Argentina no es una excepción, pero es claramente un ejemplo, respecto de la forma de medir los niveles de mortandad de esta enfermedad, ¿no? Hoy ya sabemos que tenemos una subestimación muy importante de lo que se llaman los casos confirmados respecto de los casos reales. Entonces, esa subestimación lo que hace es sobreexagerar los índices de mortandad, ¿no? Entonces, los operarios de logística están prendiendo la televisión y viendo que se muere el 4 o 5% de la gente, cosa que es un disparate, pero es lo que surge de lo que se está mostrando, y estamos teniendo muchos problemas de gente que no quiere ir a trabajar, que se ausenta, que tiene miedo, y es muy difícil ir contra eso, ¿no? Porque uno, ¿qué va a hacer? ¿No? Tampoco la situación es realmente delicada desde el punto de vista de no poder tampoco exigir cuando alguien tiene miedo, y ese miedo está fundado por la mala información que muchas veces tenemos, ¿no? Así que eso es un problema que estamos teniendo a lo largo de toda la red logística, y está generando. Así que es un momento muy desafiante y con un impacto realmente muy, muy desigual, ¿no? Y en términos de los distintos eslabones de la cadena, tanto de los stocks, la distribución que ustedes reciben en los parques, lo que ustedes sacan de los parques, la última milla, ¿dónde ves que la cadena está más compleja? El impacto que desigual que mencionaba, lo que hace es que haya compañías que, además de estar padeciendo caídas muy fuertes en sus ventas, obviamente están teniendo problemas de exceso de stock, ¿no? De sobrestock. En muchos casos ya han frenado la producción, pero aún así las ventas cayeron tan dramáticamente que están con problemas de alocación de esos stocks. Esto lo estamos viendo a nivel de almacenamiento de forma instantánea, pero también está ocurriendo a nivel país, ¿no? Muchas compañías que tienen su base de operaciones en Buenos Aires, pero tienen también operaciones en el interior del país, están viendo situaciones difíciles en todos lados, y con una restricción presupuestaria enorme de venida de la caída de las ventas. Así que realmente, desde el punto de vista de las compañías que tuvieron impactos negativos en sus ventas, es como una situación de crisis casi a todo nivel, ¿no? También es cierto que las compañías que están viendo un incremento en su demanda están también con procesos sumamente desafiantes desde el punto de vista de cómo abastecer esa demanda. Esto sea no solo en el rubro del e-commerce, sino también en rubros de alimentos y de consumo masivo. Hay compañías que aún en plena pandemia han incrementado, clientes nuestros que incrementaron sus ventas 30, 40, 70%, compañías que están en el rubro de e-commerce que tienen múltiplos, ¿no? Que han incrementado 200, 300% sus ventas. Y esto, en este contexto, obviamente es extremadamente desafiante. Nos pasa con muchas compañías que vemos que quieren hacer en pocos días lo que quizás no hicieron en varios años en términos de desarrollar el canal de e-commerce, ¿no? Hay operadores logísticos que nos llaman diciendo, bueno, sus clientes están queriendo resolver en plena pandemia lo que no hicieron en los últimos 2 o 3 años, respecto de darle foco y desarrollar desde el punto de vista logístico, sobre todo, el canal de e-commerce, ¿no? Bueno, más allá de esa situación de estrés y de desafío que tienen estas compañías, obviamente que es una situación, es una crisis mucho más positiva que la crisis que están sufriendo las compañías que están con caídas de volúmenes y sobrestock. Sí. Muy interesante, pero y yendo ya al sector de logística, ¿no? O sea, las empresas de logística en general pareciera, al menos yo como consumidor, digamos, de estar en cuarentena hace 7 semanas, que de alguna manera han reaccionado
bastante acorde a las circunstancias, ¿no? O sea, no se observan desabastecimientos, que ahora se incrementa mucho, y por ahí después hablamos más del tema de e-commerce, uno hace los pedidos y llegan, tal vez al principio hubo algunos ajustes, pero la verdad que yo al menos me quedé sumamente sorprendido de cómo han reaccionado. Bueno, yo creo que hay como un doble reconocimiento de la logística. Por un lado, la logística siempre fue, yo siempre lo llamo el gigante oculto, porque siempre estuvimos tras bambalinas, ¿no? La gente va al supermercado y compra y piensa que las cosas llegan ahí casi por ósmosis, pero obviamente detrás hay una batería enorme de actividades, acciones, interacciones y coordinación necesarias, y inversión y tecnología, inmobiliario e infraestructura para que eso pueda ocurrir. Hoy lo que nosotros estamos percibiendo es el enorme esfuerzo y mérito que implica toda la cadena logística, y la Argentina obviamente no es una excepción. Y el otro tema que estamos empezando a ver es, y esto sí es una novedad para la Argentina, no necesariamente para todos los países, sobre todo para países desarrollados, es la revolución que está ocurriendo en el sector, ¿no? Yo me cansaba de decir que iba a llegar y nunca llegaba, porque teníamos problemas estructurales en Argentina que hacía que esto se demore permanentemente, y hoy realmente podemos decir que ya llegó, ¿no? Y lo de la pandemia fue un acelerador, ¿no? Yo creo que hay como 3 momentos en la historia de lo que nos viene pasando con la logística de e-commerce. Un momento que duró muchos años y que se concluyó de alguna manera el año pasado con la inauguración del Fulfillment Center de Mercado Libre, que nosotros tuvimos el honor de desarrollar. Ese fue un hito histórico en la logística de e-commerce en Argentina. ¿Por qué? Porque el fulfillment hay que entenderlo como el corazón de un embrión, ¿no? Apenas el corazón del embrión empieza a latir, se empiezan a desarrollar un montón de tejidos, ¿no? Que es una gran red, una nueva red, que es la logística de e-commerce, que es muy diferente de la logística tradicional, principalmente por el nivel de intensidad y de velocidad que requiere, ¿no? Y es la intensidad y velocidad que requiere constituye una demanda casi infinita, porque lo que se está demostrando en el mundo desarrollado es que cuanto más servicio, cuanto más ágil es el servicio, crece inmediatamente la demanda del consumidor, ¿no? Me llegan 6 horas, a las 2 semanas quiero que me lleguen 5, y a las 2 semanas en 4, y cada mejora de 1 hora en la red logística implica inversión en tecnología, inversión en mobiliario, inversión en infraestructura y aumento de empleo, ¿no? Una necesidad de más y más empleo permanentemente. Entonces, esa revolución que realmente estamos viendo en el mundo desarrollado en Argentina estaba totalmente en pañales, ¿no? Cuando uno mira los volúmenes del año 2018, en el 2018 nosotros movimos en logística de e-commerce más o menos 45 millones de paquetes en Argentina, ¿no? Eso es un paquete por habitante en todo el año. Ya en ese momento el mundo desarrollado estaba arriba de 20 paquetes por habitante, ¿no? 25 paquetes por habitante en el mundo desarrollado. A partir de la inauguración del Fulfillment Center el año pasado, esto empieza a escalar fuertemente. Si ustedes probablemente sean consumidores o conocen consumidores, a fines del año pasado uno ya escuchaba estos comentarios de me llegó muy rápido, me llegó bien me llegó, qué bien está funcionando, la gente empezando realmente a utilizar más el servicio. Lo que pasaba antes es que la gente compraba online, pero no usaba el servicio de envío que le ofrecía la plataforma. Iban con el auto y abastecerse por sí mismos, ¿no? El servicio era tan malo, ineficiente, caro. Los operadores logísticos perdían plata. Decían, a mí no me interesa porque se pierde plata en e-commerce. Claro, pero con esta escala, lógicamente, ¿no? Lo que faltaba era escala, era destrabar esta situación de huevo de la gallina que, de alguna manera, el mercado estaba acaparado por 2 jugadores que son compañías estatales y bueno, el caso de Oca, que era una compañía muy complicada, financiera y económicamente, hacía que el sector no lograra la disrupción y la evolución que necesitaba para que comience este círculo virtuoso, ¿no? Esta decisión de Mercado Libre de ingresar en la logística es lo que destraba este cuello de botella que teníamos, realmente empieza a generar una evolución del sector. A partir del año pasado, lo que empezamos a ver es un crecimiento muy fuerte. Cuando la Argentina entra en la pandemia, estas son estimaciones, inferencias nuestras, pero más o menos
estábamos en un volumen de más de 2 paquetes por habitante año, ¿no? O sea, unos 100 millones de paquetes año en logística de e-commerce. Así entramos en la pandemia, ¿no? Todavía muy lejos de los volúmenes del mundo desarrollado, que ya estaban en valores de arriba de 30 paquetes por habitante año, y el promedio mundial estaba llegando a 10 paquetes por habitante por año, ¿no? O sea, todavía teníamos muchísimo para crecer. Lo que está pasando en este periodo de pandemia es que se están multiplicando los valores de movimientos de logística de e-commerce. Todavía no sabemos cuánto, ¿no? Yo creo que por lo menos 2, seguramente más del doble de cuando iniciamos la pandemia, pero eso todavía no está claramente medido, ¿no? No hay, lamentablemente, información fidedigna de mercado de la logística de e-commerce en Argentina, por eso es que nosotros en general hacemos estas estimaciones propias, ¿no? Lo que estamos haciendo es acelerando el tiempo. En 40 días crecimos lo que íbamos a crecer probablemente en 2 años, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y por qué yo creo que esto vino para quedarse? Más allá de una cuestión cultural, porque muchas veces las crisis modifican comportamientos, pero post-crisis los comportamientos vuelven a lo que eran anteriormente. En este caso no creo que sea así, porque inevitablemente íbamos hacia un crecimiento muy fuerte de varios múltiplos de la logística de e-commerce, con lo cual lo que quede de la pandemia yo creo que va a quedar realmente, ¿no? Y esto es muy importante, porque la escala que ya estamos desarrollando es la que realmente permite que ese círculo virtuoso empiece a funcionar y empiecen a aparecer oportunidades y más oportunidades para nuevos jugadores, para emprendedores que van a seguir desarrollando el sector. Súper interesante. Ahí, hace poco leía que, claro, uno como economista siempre está acostumbrado a mirar que en todos los modelos la gente compra en función de la calidad del producto y del precio, ¿no? Y ahora la verdad que la variable de tiempo de entrega está siendo tan o más importante que las otras, ¿no? Se observa cada vez más que las decisiones de consumo cambian mucho con lo que vos dijiste, si lo recibís en el mismo día o lo recibís en 2 o 3 días, con lo cual es algo que ya se está internalizando en el precio. Ahora, yendo a lo que vos decías, y ahí me decían que tenemos gente conectada de todos los países de la región, y estoy viendo los comentarios que muchos quieren saber qué pensás sobre el post-COVID, así que ahora vamos un poco a eso, pero esto que decías, en 40 días crecimos lo que usualmente íbamos a crecer en 2 años, y esto estoy seguro que está pasando en toda la región. ¿Dónde van a estar los cuellos de botella en esto, ¿no? Porque claramente el crecimiento tan exponencial en algún momento se va a trabar, ¿no? Entonces, si vos lo vieras más desde el punto de vista planificador o desde el punto de vista del que tiene que pensar el sector en general, ¿dónde ves que va a estar el problema? Los cuellos de botella los estamos viendo. Lo que, digamos, hoy estamos en una situación de restricción total en todos los eslabones que involucran el e-commerce, desde el abastecimiento, ¿no? Un fulfillment center es un concentrador de stock. Un fulfillment center puede tener stock de, 20.000 retailer, digamos, shop online distintos, ¿no? Y hoy lo que está pasando, en primer lugar, es que hay quiebre de stock en muchísimos de ellos, algunos porque tienen incluso sus actividades de producción restringidas, ¿no? Entonces, hay una situación de quiebre de stock muy importante, diría, en un montón de segmentos de la economía. El segundo cuello de botella está vinculado con la falta de gente, tecnología e infraestructura. O sea, hoy todas las compañías que están vinculadas con el comercio electrónico están cortas de personal, cortas de móviles, cortas de tecnología, de instalaciones y absolutamente todo lo requerido, porque obviamente que nadie esperaba este boom de crecimiento, ¿no? Los crecimientos estaban proyectados de una forma relativamente exponencial, porque efectivamente se empezaba a vislumbrar un crecimiento exponencial que yo comentaba antes, pero no este nivel de exponencialidad, así de aumentar los valores probablemente más de 2 veces en pocas semanas, ¿no? Entonces, estamos viendo cuellos de botella en todos los niveles.
desde el punto de vista de la necesidad de una operación logística de e-commerce, no es distinta, las categorías no son diferentes de la de cualquier operación logística. Lo que requiere la logística de e-commerce es una red mucho más sofisticada, ¿no? Ustedes piensen, yo siempre uso un ejemplo que es un centro de distribución que despacha logística tradicional de consumo masivo en Argentina. Centro de distribución de, no sé, 10.000 metros cuadrados, puede tener unos 50 empleados de depósito, maneja un flujo probablemente de 25, 30 camiones diarios, típicamente camiones grandes, y tiene puntos de entrega en todo el país, no más de 400, 500 puntos de entrega en todo el país, ¿no? Esa es una operación logística tradicional. Ahora, si yo agarro ese mismo volumen, y en general lo que entra y sale es pallet completo en un 85-90% de los casos, es muy poco el pallet que tengo que romper dentro de la operación, ¿no? Ahora, si yo agarro esa misma mercadería, esos mismos flujos, misma cantidad de mercadería que entra, misma cantidad de mercadería que sale, ¿no? O sea, misma rotación, pero la adapto a una operación logística puramente, vámonos al otro extremo, 100% de e-commerce, voy a necesitar probablemente entre 4 y 5 veces el espacio. O sea, voy a necesitar entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados de infraestructura. Accesorio al centro de distribución, voy a necesitar seguramente otros depósitos que hagan de service center. Son como brazos, como si fuera un pulpo. Van a ser brazos del centro de distribución principal que le van a permitir cross-dockear dentro de las grandes urbes, dentro de las grandes ciudades, en sectores alejados del país. Con lo cual seguramente voy a tener por lo menos entre 5 y 10 depósitos satélites. Voy a necesitar no menos de 6 o 7 veces la cantidad de gente adentro del depósito y algo similar en toda la red de distribución, ¿no? Porque en vez de despachar grandes camiones, en su mayoría voy a estar despachando camionetas más chiquitas. Entonces, y además voy a necesitar mucha más tecnología, automatización, robótica, etc. Además de la gente. No hay cantidad de gente que alcance. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos reconvirtiendo la operación, agregando un nuevo servicio a la economía. Tiene un impacto muy positivo en el PBI. Calcula que se pierde un empleo en los comercios, en los locales comerciales, cada 3 que se crean en la logística. El impacto del empleo de la logística de e-commerce es muy positivo. Y esto tiene una lógica muy fácil de entender, que esto es un nuevo servicio a la economía. En realidad lo que está reemplazando la logística de e-commerce es a nosotros como consumidores cuando vamos al mercado a ofrecernos de los productos. Entonces, me fui de un extremo al otro. Lo que yo les acabo de comentar normalmente es una transición. Ni en el mundo desarrollado las empresas se están vendiendo 100% online. Hay algunas categorías que están llegando al 50%, pero en general la venta online en el mundo desarrollado no está apenas asomando al 10% del PBI de unidades, ¿no? Súper interesante. O sea que de alguna manera hoy tenemos una distribución que es más con un canal B2B y después B2C, y esto lo que hace es que vas directo a un canal B2C, ¿no? O sea, es como que eliminás el intermediario. Pero interesante lo que decís, que al sacar el intermediario, está medido que el empleo que perdés por eso, le sumás el 3 por 1, ¿no? De empleo en la logística. Tal vez eso es algo que está bueno plantearlo para perderle un poco el miedo que hay con el tema del e-commerce a veces en términos de empleo. Es fundamental, Pablo. Hay organizaciones que lo están midiendo ya en el mundo desarrollado. Es muy visible el impacto en el comercio. Uno va a Estados Unidos y ve los shopping malls vacíos, los locales comerciales vacíos. Es visible. Lo que está empezando a verse también es la reconversión, porque muchos de esos locales comerciales que se destinaban a la venta de productos se están reconvirtiendo en locales gastronómicos y todo el mundo del entretenimiento con lo cual está habiendo una reconversión que lógicamente va a atravesar un proceso de crisis, pero seguramente buena parte de esos locales puedan tener nuevas funciones, nuevos usos, ¿no?
Buenísimo. Te llevo un poco al tema del comercio exterior. Todo el tema de cross-border, ¿cómo ves la pandemia y sobre todo lo que venimos hablando, ¿no? La expansión del e-commerce en términos de comercio cross-border? La mayor oportunidad, a mi criterio, del comercio cross-border viene dado por la logística de e-commerce. Pensar que mira, en Argentina tenemos 6.000 pymes que exportan, 6.000 empresas que exportan, capaz que menos ahora. Vos, Pablo, capaz que tenés ese número más fresco. 5.000 o 6.000 empresas que exportan en Argentina. Imagínense que la logística de e-commerce nos permite tener 20.000 compañías con su stock adentro de un único centro de distribución, que es el Fulfillment Center, ¿no? Ese es el rol del Fulfillment Center, consolidar el stock de miles de empresas chicas, ¿no? Piensen en la oportunidad desde el punto de vista de la integración regional y la exportación de los países de tener una única empresa, que es una plataforma de e-commerce, que puede ser Mercado Libre, Amazon, Alibaba, cualquiera de estas, que pueda tener codificados y almacenados el stock de 20.000 pymes en un único centro de distribución. Imagínense la oportunidad que eso genera para poder habilitar realmente, llevar esa producción a 2 horas de cualquier consumidor de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Porque la lógica a lo que tenemos que aspirar es a que las plataformas de e-commerce se hablen, se intercomuniquen, ¿no? Si yo puedo tener stock de las compañías argentinas que tienen su acuerdo con el Fulfillment Center de Mercado Libre, parte de este stock lo tengo en el Fulfillment Center de Alibaba en Shanghái, yo puedo llegar a cualquier domicilio de Shanghái en cuestión de pocas horas, ¿no? Con producción argentina. Y en reciprocidad, obviamente, yo voy a tener mercadería del Fulfillment Center, o sea, de miles de productores y retailers chinos, adentro del Fulfillment Center de Mercado Libre, ¿no? Eso es lo que realmente yo creo que va a generar una explosión del comercio internacional, porque la Argentina dio un gran paso, ¿no? En la gestión de, bueno, Pablo, vos estuviste también involucrado en este proceso, pero los hubs argentinos en China son un gran primer paso para poder tener stock allá. Pero también uno tiene que pensar que la camioneta que va a distribuir vino argentino tiene que desviarse, ir hasta una zona franca transfronteriza, juntar los vinos argentinos y llevarlos. Logísticamente es muy eficiente. Si yo logro meter los vinos argentinos adentro del Fulfillment Center de Alibaba y logro acuerdos entre los países para que el comercio crezca parejo, que la oportunidad es que como no existe, se pueden generar acuerdos para que eso vaya creciendo parejo. Para que si China quiere vender en Argentina, Alibaba tenga que asegurarse que los productos argentinos también se venden allá. ¿O crece parejo o no crece? ¿No? Ese tipo de acuerdos yo creo que es a lo que tenemos que aspirar para que sea realmente una revolución de la integración regional, ¿no? Yo creo que el potencial y la oportunidad en ese sentido es infinito, ¿no? Buenísimo. Ahí estaba viendo un poco las preguntas y junto dos en una, y una cosa me resultó súper interesante. Primero, esta cuestión del e-commerce, obviamente vos hablabas más de la parte logística. Nosotros en el Intal venimos siguiendo todo este tema de e-commerce y en general solemos decir que hay 3 grandes temas, ¿no? Uno es la logística, claramente. Otro es el tema más normativo, de cómo funciona eso, los controles aduaneros y demás. Y por otro lado, el tema de los pagos, ¿no? Cómo se hacen los pagos cuando se hace todo este tema de e-commerce cross-border. Entonces ahí algunas de las preguntas iban un poco orientadas a eso, ¿no? Si queremos empujar un poco el e-commerce dentro de América Latina, ¿dónde ves vos que están los principales cuellos de botella en lo que es el cross-border? Y después me resultó súper interesante un legislador que se conectó y nos dijo, mira, que acabo de asumir como legislador y quisiera saber cómo puedo apoyar para que todo el tema de e-commerce lo potenciemos. Así que tenés la chance. Bueno.
Buenísimo, bueno, me alegro que haya vocación de hacerlo, porque realmente el impacto es súper positivo en la economía, ¿no? Respecto de la oportunidad de la integración regional, eh, en general, cuando uno habla con los funcionarios a cargo de las negociaciones de los acuerdos transfronterizos, hay un escepticismo infernal, ¿no? Te dicen, no, olvídate, para acordar una modificación, una adenda a una de las nomenclaturas, podemos estar 9 meses negociando y no lo logramos. Muchas veces eso pasa justamente cuando quizás la oportunidad es limitada, no digo, no desmerezco obviamente que todos los cambios siempre son para bien, pero a veces la oportunidad es limitada, eh, y cuando ya hay una situación precedente, porque eh, si hoy uno va a negociar una situación para generar un mejor balance del comercio bilateral con algún país, claramente, digamos, hay una situación precedente que hay que respetar, digamos. En el comercio se dio un desbalance que fue a fuerza de competencia y de mérito de las distintas fuerzas de la economía, y ese balance de alguna manera genera un precedente que dificulta por ahí los cambios. Ahora, la gran oportunidad que tenemos con el e-commerce transfronterizo es que prácticamente no existe. Entonces, podemos de cero establecer acuerdos entre países sobre algo que hoy es puro potencial, ¿no? Entonces, si realmente logramos acuerdos en América Latina, donde tenemos además la ventaja de que las plataformas, ya tenemos plataformas, el caso de Mercado Libre, el mejor ejemplo, de que ya están operando en más de un país en América Latina. Con lo cual ni siquiera hace falta un acuerdo entre Mercado Libre y Alibaba, como en el ejemplo que daba con China, sino que podría ser intraplataforma, que parte del stock de los retailers argentinos esté dentro del Fulfillment Center de San Pablo, y en contrapartida, y con un esquema de balance, quizás yo no soy un especialista en el tema, pero entiendo que en la industria automotriz funciona un esquema de balance de las cuotas, ¿no? de los impuestos a la importación, de manera que realmente el flujo crezca parejo, ¿no? Y que no pueda haber un desbalance desde el punto de vista comercial. Creo que la oportunidad está, y hasta donde yo sé, más allá de algún funcionario, algún legislador con el que he estado interactuando, que ha tenido vocación de impulsarlo, no hay prácticamente impulso de esto que les cuento. La oportunidad es ahora, no existía antes, ¿no? El Fulfillment Center de Mercado Libre en Buenos Aires tiene apenas meses de inaugurado, ¿no? Con lo cual la oportunidad real empieza a aparecer ahora. Desde el punto de vista del legislador que se sumó, yo creo que lo importante es que, a diferencia de otras revoluciones en la supply chain, yo digo, lo que está pasando ahora con la logística no pasa desde la revolución que implicó el supermercadismo en la década del 60. Cuando aparece el supermercadismo en la década del 60 y empieza a concentrar el retail y empieza a exigir un rol en la supply chain, y no solo un rol, sino también una tajada de la torta, ¿no? Del margen, con mucha agresividad, como nace el supermercadismo, se revoluciona básicamente la supply chain durante las décadas del 70, 80 y posterior, ¿no? La logística es muy nueva, la logística se empieza a identificar como algo distinto de la producción y las ventas en la década del 80. En los 90 evoluciona el sector, se empieza a profesionalizar. Recién en este siglo empieza a tomar un protagonismo cada vez más relevante. Lo que trae el e-commerce a la logística, yo lo veo parecido a lo que pasó con el supermercadismo en la década del 60. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener una reconversión total prácticamente de todos los eslabones de la supply chain. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy importante para los agentes de política pública. Que a diferencia del supermercadismo, que en su momento generó una gran destrucción de empleo, ¿no? Digo, como muchas cuestiones que evolucionan en la economía y que naturalmente generan como parte de la evolución, destrucción de empleo que después se reconvierte. La oportunidad de la logística de e-commerce es que prácticamente no genera daño. El daño inmediato es positivo, el impacto inmediato es positivo, ¿no?
estas mediciones que le contaba, que se genera 3 puestos de trabajo en la logística en forma instantánea por cada una que se destruyen en los locales comerciales, que lógicamente se van a reconvertir y van a subsanar seguramente parte o la totalidad de esa pérdida, pero el impacto inmediato es positivo. Eso yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Para el impulso del sector. Bien, súper interesante ahí. Esto que decís de la reconversión y demás, ahí la cuestión es cómo administramos la transición, ¿no? Me preocupa un poco lo que venimos hablando de la velocidad del cambio, ¿no? Esta cosa de que 40 días hicimos lo de en 2 años, hay que ver cómo uno puede manejar ese proceso. Y voy ahí a una pregunta recurrente de la gente, y ya pensando más en el futuro, que es cómo ves el perfil del empleado de la logística de acá a 5 o 10 años, ¿no? Porque claramente va a cambiar, ¿no? O sea, va a estar expuesto a nuevas tecnologías, a nuevos procesos, o sea, hay muchas empresas que están preguntando sobre eso. Cambia el perfil del empleado de la logística y cambia también la estructuración de las compañías de logística, ¿no? Hay un caso muy interesante, relativamente reciente, hace menos de un año. Amazon empezó a ofrecerle a empleados de Amazon que renuncien a sus empleos y se conviertan en proveedores externos de Amazon para ir desarrollando una red logística articulada entre muchas empresas chicas, ¿no? O sea, Amazon hace poquito tiempo reconoce, primero, que las redes logísticas requieren de muchísima innovación, ¿no? Por eso, y articulación entre empresas medianas y chicas, ¿no? Por eso, incluso la iniciativa de pedirle a sus propios empleados que se abran y que provean los servicios de afuera y creen sus propias empresas y sus propios equipos. Lo segundo que ocurre, que es muy potente, es que la logística toma por primera vez en su historia contacto con el consumidor final, ¿no? Porque este centro de distribución que yo les graficaba, que le distribuía a 400 o 500 puntos de entrega en toda la Argentina, un centro de distribución clásico de logística tradicional, pasa a distribuirle a los 11, 12 millones de domicilios que hay en todo el país. Entonces, la logística por primera vez pasa a ser parte del servicio y el contacto directo con el cliente, ¿no? Esto cambia absolutamente el perfil del empleado y lo convierte casi en una parte de la estructura de ventas y relación con el consumidor. Y yo diría, a nivel del uso de la tecnología, hoy uno entra al depósito de Mercado Libre en el predio nuestro de Plaza Logística Mercado, promedio de edad 21 años, más del 50% son chicas, mujeres, en inmensa mayoría es primer empleo, chicos jóvenes, millennials, o ya no sé, en generación digital, no sé ni qué generación son, pero a la semana que ingresan ya tienen totalmente resuelto, digamos, todos los desafíos de interactuar con la tecnología, y realmente parece estar directamente en otra dimensión, o sea, no parece estar ingresando en un depósito logístico, ¿no? Cambian las tareas, cambian las actividades, cambia absolutamente todo, ¿no? en la operación. Bueno, Eduardo, la última para no sacarte más tiempo, ya nos pasamos de los 40 minutos que te prometimos que íbamos a durar. Hay mucha gente que está preguntando sobre el tema de pymes, si esto vos le ves un rol activo a las pymes, ¿no? O sea, la idea de poder tener estos nuevos canales. Y bueno, un poco la pregunta es eso, o sea, si hay muchas de las más de 500 personas que estuvieron conectadas, que tienen pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué les dirías, digamos, en este escenario post-pandemia, como describiste vos, con una aceleración enorme del e-commerce, con un canal digital que va a estar funcionando, con a futuro viendo que el cross-border va a ser una oportunidad, para estas pequeñas empresas que tal vez hasta hoy no usaban el canal digital, o lo usaban muy poco? ¿Qué le recomendarías para que vayan viendo en un escenario de acá a 3, 4 meses cuando se normalice la situación? Es buena pregunta. Yo creo,
hay una oportunidad muy grande que tenemos todos los que estamos involucrados con la logística y que vos, Pablo, comentabas cuando arrancábamos, que es tener la posibilidad de aprovechar todo lo que evolucionó el mundo con esto, ¿no? Tener países que ya están administrando volúmenes del bastante más del 10% del PBI por e-commerce, que están distribuyendo y moviendo más de 30 paquetes por habitante por año, ¿no? Cuando en Argentina estamos apenas en 2 y pico paquetes por año, ahora con la pandemia creciendo fuertemente. Esto lo que nos permite es tener un montón de herramientas digitales, un montón de herramientas, digamos, que nos simplifican la tarea. Ahora, eso desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? Ahora también está la amenaza, ¿no? Si hasta ahora hubo muchas compañías que por muchos motivos y sobre todo porque en la Argentina la logística de e-commerce no terminaba de arrancar, ¿no? No estuvieron poniéndole foco y desarrollando el sector, se acabó el tiempo. O sea, la pandemia lo que hizo fue ponernos contra la pared diciendo es ahora o la compañía claramente va a empezar a perder cuotas de mercado, a perder oportunidades, digamos. Este es el momento para realmente ponerle foco al sector. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Espero que a todos les haya pasado como me pasa a mí siempre que hablo con Eduardo, que termino aprendiendo un montón de cosas nuevas. Así que mil gracias por tu tiempo, por la perspectiva. Toda esta charla va a estar grabada en la página del INTAL y también le vamos a mandar a todos los que se registraron el link para que puedan volver a verla y compartirla, y la vamos a distribuir en las redes, así que espero que les haya resultado interesante. La semana que viene vamos a estar hablando con Fernando Campo, ex ministro de Comercio de Costa Rica, un poco para ver la visión que él tiene sobre esta situación y un poco la perspectiva también desde Centroamérica. Así que les agradezco muchísimo a todos. De nuevo, mil gracias, Eduardo. Gracias, Pablo. Un placer, de verdad un placer, y una vez más conversar con vos y también con toda la gran comunidad de Vintal, así que la verdad que un placer para mí. Dale, mil gracias. Bueno, gracias a todos y los esperamos el jueves que viene.